Es viernes y el cuadro de la Champions quedó definido, como también el de la Europa League, la reacción de Mourinho y mercado de fichajes, todo esto en un solo video. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Barcelona, que se concentrará en el torneo local mientras se definen estos 16avos de la Champions, ha culminado el mercado de fichajes tal como así lo afirmó su presidente. Damos el mercado de fichajes por cerrado, hemos cumplido con lo que queríamos, aseguró Joan Laporta en entrevista para el diario La Vanguardia. Además, el club ha comunicado oficialmente la renovación de un jugador de la Masía como lo es Fermín López. El mediocampista de 22 años de edad renueva por 2 años más su contrato, ahora con vigor hasta el 2031. A partir de ahora además cobrará el doble y su cláusula de rescisión aumenta a 1.000 millones de euros. En otro tema también del mercado, el director deportivo del Barça, Deco, habló para TNT Sports Brasil. No caso do Dro, a gente não tinha muito o que fazer, porque ele tinha contrato, uma cláusula de 6 milhões, como tem a maioria dos jogadores quando têm o primeiro contrato. Da parte do treinador, ajudou, apoiou, pôs a treinar, fez a pré-temporada com a gente. Então a decepção veio un poco por eso. En Champions ya tenemos los cruces, pero los equipos clasificados directamente a octavos tendrán un mes con solo competencias nacionales, como así le corresponde al Barcelona, que prepara su partido de mañana por la fecha número 22 de una liga que lidera con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Para este encuentro se espera a Ferran Torres en la delantera, ya recuperado de su lesión, para darle descanso al polaco Robert Lewandowski. Además, tras su sanción por Champions, De Jong será titular en liga, Eric García regresaría a la defensa, mientras que Casado y Gerard Martín apuntarían al banco. Ya se sorteó la fase de 16avos de la Champions League y la ruta camino a Budapest para estos equipos está definida. Mónaco versus PSG, Galatasaray versus Juve, Benfica contra el Real Madrid, Borussia Dortmund contra el Atalanta, Karabakh versus Newcastle, Club Brujas contra el Atlético de Madrid, Bodo Glimt contra el Inter y Olympiacos versus Bayer Leverkusen. No habían restricciones para encuentros de clubes de un mismo país, por eso fue posible el cruce entre el Mónaco y el vigente campeón Paris Saint-Germain. Tampoco había impedimento para que jugaran dos equipos que ya se habían enfrentado en la fase de liga, y por eso se dio el cruce que más miradas atrae para estos playoffs. Por supuesto, no es otro más que el Benfica versus Real Madrid. El Special One nuevamente contra su ex equipo, pero ahora tendrá que ir al Santiago Bernabéu para cerrar la llave después de enfrentarse nuevamente al merengue en el estadio da Luz de Lisboa. Las fechas de los partidos de ida serán el 17 y 18 de febrero y los de vuelta se jugarán el 24 y 25 de febrero. El cuadro ha definido desde ya posibles cruces de final o semifinal, como un derbi de Madrid únicamente posible en la final de la Champions, un PSG Madrid solo en una semifinal, un derbi italiano únicamente para una hipotética final, un Barça Chelsea solo en la final, lo mismo que un Tottenham versus Liverpool o un Arsenal versus Bayern Múnich. Sin embargo, falta todavía un sorteo. Como ven, hay equipos que están al lado y lado del cuadro. Estos son los clasificados directamente a octavos, por lo tanto, Barcelona y Chelsea no es que se puedan enfrentar entre sí. Justamente uno de estos dos equipos quedará a un lado del cuadro y el otro al lado contrario. Esto se va a definir después de jugados los cruces de playoffs en un nuevo sorteo a realizarse el viernes 27 de febrero. Para esa fecha conoceremos el cuadro definitivo, la ruta marcada para cada uno de los 16 equipos que avanzarán a los octavos de la Champions 25-26. ¿Cómo reaccionó el Special One al nuevo cruce contra el Real Madrid? Justo después de que se diera a conocer el cruce, Mourinho publicó en sus redes sociales una foto mirando a su próximo rival en el torneo local y en la descripción puso: "La vida sigue". Para Rafinha, él mereció haber ganado el Balón de Oro 2025 por encima de Ousmane Dembélé. Según sus declaraciones en diálogo con SofaScore, aseguró que el reconocimiento premió el rendimiento de una sola competencia, por supuesto refiriéndose a la Champions League ganada por el PSG. En mi opinión, creo que un premio individual no debería estar basado en una sola competencia. Merecía quedar en primer lugar por todo lo que hice la temporada pasada, los títulos que gané, los números que conseguí y todo lo que demostré en la cancha. Estoy feliz y satisfecho con la temporada que tuve. No conseguir este premio no va a borrar todo lo que hice el año pasado. Dado que el premio está basado en una sola competencia, Dembélé mereció ganar, especialmente porque tuvo una temporada espectacular. Si se basara en toda la temporada, yo me lo habría merecido. Hubiera puesto a Lamine y a Pedri en el ranking final y a Dembélé cuarto. Después de definidos los cruces de la Champions, también se definieron los cruces de 16avos de la Europa League y quedaron así: PAOK versus Celta de Vigo, Lille contra el Estrella Roja, Panathinaikos versus Victoria Pilsen, Fenerbahce contra el Nottingham Forest, Ludogorets Ferencváros, Celtic Stuttgart, Dinamo Zagreb contra el Genk y Brann versus Bolonia. ¿Qué partidos tenemos para este fin de semana? Acá les recomendamos: en Inglaterra el líder juega contra el Leeds, Chelsea versus West Ham y Liverpool Newcastle, en España el Elche contra el Barcelona y en Alemania Hamburgo contra el Bayern Múnich. Para el
domingo United vs Fulham y Tottenham vs City en la Premier. En España, Madrid contra el Rayo Vallecano y en Francia, Estrasburgo contra el Paris Saint-Germain. Giro de última hora para el futuro de León Goretzka. El director deportivo del Atlético había viajado a Alemania para cerrar el acuerdo con el Bayern por la transferencia del jugador. Regresó a España confiado de que la operación estaba hecha, pero a última hora León Goretzka decidió quedarse en el Bayern Múnich hasta terminar su contrato en el próximo verano y lo comunicó así a través de su Instagram. Los últimos días han sido más turbulentos de lo esperado. Al mismo tiempo lo dejan claro. Por mucho que me siento honrado por el interés de los mejores clubes internacionales, claramente he decidido por mí mismo que quiero quedarme con el Bayern hasta el final de la temporada. De esta manera el jugador partirá gratis del Bayern Múnich al final de esta campaña, algo que no quería el gigante de Baviera, ya que no podrán sacar ni un solo euro por su marcha, pero además deberán pagar su salario completo de unos 17 millones de euros hasta el final. El lateral izquierdo del Arsenal cedido al Nottingham Forest esta temporada, Oleksandr Zinchenko, se va de la Premier League. El ucraniano de 29 años de edad parte rumbo al Ajax de Ámsterdam en una transferencia tasada en 1,5 millones de euros, 33,5 millones menos que el precio de compra en 2022 cuando pasó del City al Arsenal. El Fulham ha firmado al delantero noruego del Manchester City por 27 millones de euros. No es Erling Haaland. Había otro delantero noruego en el Citizen y ese era Oscar Bobb, jugador de la cantera Citizen que ahora a sus 22 años parte rumbo al Craven Cottage. Mano Menezes, sepa usted que el pueblo peruano lo recibe con mucho respeto, con mucho cariño. La selección peruana de fútbol tiene nuevo DT. El brasileño Mano Menezes toma las riendas de la blanquirroja con el objetivo de liderar un proyecto a largo plazo y sentar las bases del camino rumbo al Mundial 2030. Menezes ha hecho prácticamente toda su carrera en el fútbol brasileño, pasando por equipos grandes como el Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Fluminense y Gremio, y también un paso internacional por el Al Nassr, además de dirigir a la selección de Brasil entre el 2010 y el 2012. El jugador más joven en debutar en la historia de la Champions ha firmado con el Arsenal. Max Baumann, con 15 años y 308 días, debutó en Champions en noviembre de 2025 en la victoria de los Gunners contra el Slavia Praga y actualmente ha jugado 5 partidos con el Arsenal esta temporada. Es considerado una joya para los Gunners y por eso acaba de firmar un precontrato, el cual le permitirá firmar su primer contrato profesional en diciembre una vez cumpla 17 años. El fichaje más grande de Brasil ha llegado a su país y se le pudo ver bastante emocionado. Momento en que ele chega, de dentro do avião já fez algumas postagens. La transferencia más costosa hacia un club sudamericano en la historia, tras un fichaje evaluado en 42 millones de euros pagados por el Flamengo al West Ham de Inglaterra para el regreso de la estrella brasileña después de 6 años, quien lucirá el número 20, el número de Vinicius Jr. Y si de transferencias hablamos de Europa a Sudamérica, claro que un gran fichaje más llega al continente. El ecuatoriano Kendry Páez ya aterrizó en Buenos Aires para unirse al equipo de Marcelo Gallardo en una cesión proveniente del Chelsea de Inglaterra. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. To protect your soul.